Hola, soy Paloma Lorenzo, la arte terapeuta, y estos son conversaciones y reflexiones en torno al arte y la salud. Bienvenidos al podcast Algunas cosas perduran. En el capítulo de hoy converso con Ana Serrano Navarro. Muchos y muchas la conoceréis dentro de la disciplina, pero es un placer presentarla. Ana es arteterapeuta profesional y supervisora, miembro de AFIA y FEAPA, profesora ayudante doctora en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid, docente en el Máster Oficial de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, también en la UCM, miembro del primer grupo de investigación EARDI, que acaba de completar su último proyecto I+D Brundibar, el proceso creador y la arteterapia como vía de bienestar ante el trauma infantil, del que ha sido miembro del equipo coordinador. Actualmente Ana trabaja como arteterapeuta con pacientes oncológicos activos en 2 hospitales de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación Artaguere, y acompaña procesos en arteterapia individual y supervisión individual y grupal. Previamente ha trabajado en trastorno de la conducta alimentaria y menores en contexto de salud mental infanto-juvenil, siendo su tesis sobre la integración de la arteterapia en equipos interdisciplinares en este contexto de salud mental. Es autora de diferentes publicaciones, la última sobre la producción metafórica de los y las menores en el contexto de Brundibar, junto a Marian Cao, y colabora en otras formaciones como el Máster de Arteterapia de Valencia, el de la Universidad Pablo de Olavide, el ISEP e ISEP. La suerte de Ana es que se puede compartir con ella numerosos temas, porque Ana favorece el diálogo con sus preguntas, reflexiones y, por supuesto, su mirada. Ana observa desde la sensibilidad y nos regala, y a mí en particular, preguntas que expanden el saber, para hacerse más preguntas, para estar en la incertidumbre y el silencio y, en definitiva, para aprender. Ana es mi supervisora en arteterapia, por lo que me parecía que lo más apropiado era que hablásemos de eso, de la supervisión en arteterapia. Hace un tiempo escribí lo que para mí suponía la supervisión y os quería compartirlo antes de empezar este diálogo con Ana. Para mí la supervisión en arteterapia significa sentirme segura para expresar momentos incómodos, dudas o inseguridades. Narrar y expresar procesos e intervenciones que lleve a cabo con el fin de mejorar mi calidad como profesional. Aprender, generar ideas, propuestas, afianzar mi intuición. La supervisión es para mí moverme entre la teoría y la práctica clínica de manera guiada. Poner atención en patrones o acciones que puedo realizar de forma inconsciente. Compartir la experiencia de ambas, ya que el propio encuentro es único y nutritivo. Encontrar mi autenticidad sin perder la base. Y por último, escribí: para mí la supervisión es afianzar y reconocer los avances, aprendizajes y el trabajo bien hecho, así como aprender de los errores. Y de todo esto vamos a hablar con Ana, así que os dejo ya este conversatorio tan interesante, que espero que os guste. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Ya? Bueno, Sí. Ana, gracias por tu tiempo, por este ratito de compartir juntas. Em, Después de compartir supervisión, ya va a ser 1 año y medio que compartimos supervisión juntas. Me parecía bonito este espacio para conversar pues sobre este espacio que hemos creado conjuntamente, y también para poder hablar de la importancia de la supervisión, de supervisar dentro de la arteterapia y de las formas de supervisión. Así que lo primero, gracias, Ana. No, gracias a ti por, por el ratito de compartir y también por poder sentarnos a lo mejor a pensar juntas Sí. también un poquito el espacio. Sí, yo creo que para empezar un poco poniendo en contexto y aterrizando un poco, por la propia palabra de supervisión, o por si alguien que nos escucha ha recibido supervisión, se entiende
qué puede ser, ¿no? Una supervisión profesional, una supervisión acompañada, pero me gustaría escucharte también qué es para ti la supervisión en concreto en arteterapia con respecto igual a otras profesiones. Bueno, es verdad que dejando claro que efectivamente es un espacio, yo creo que es profesional, riguroso, necesario y no sé si diría que casi obligatorio para un ejercicio ético, seguro, libre Mm, de la profesión. Bueno, más allá de todo eso, ¿no? De que es verdaderamente un compromiso ético por parte de la persona que supervisa y sin duda un requisito ya a nivel profesional, ¿no? En los ámbitos que sabes que nos pertenecen ya, que son todo ese marco de lo profesional, ¿no? Las asociaciones, federaciones. Bueno, en esta idea de hacer las cosas cada vez mejor. A nivel personal y fruto de mi experiencia, es verdad que para mí es como la super oportunidad. O sea, es el espacio, ¿no? Después de unos cuantos años así acompañando tanto en lo formativo como en lo personal terapéutico, arte terapéutico, ¿no? Y en espacios de supervisión a personas, a compañeras, es realmente un lugar de encuentro, es un lugar de crecimiento, es un lugar de aprendizaje enorme desde mi punto de vista, pero sobre todo yo encuentro que es un sitio de mucha libertad creativa, ¿no? Donde muchas personas, arteterapeutas, acuden, yo creo que quizá desde la incertidumbre y en ese dejarte caer con otra persona que también comparte incertidumbre, pero que pareciera que puede mirar desde otro lado, pues ahí hay ese encuentro, es que yo siento que hay esta explosión, ¿no? De creatividad sobre todo, de imaginar maneras, de sentirse cada vez más libres, más capaces, más con más posibilidades, ¿no? ujú, Para ir luego al encuentro con la gente, pues eso, ¿no? Con seguridad y con holgura. ujú. Entonces, para mí es como ese espacio de mucha creación, de mucho pensar y una enorme oportunidad, de verdad. Uno de esos espacios dentro de lo que sería el curro, me viene, ¿no? Del trabajo, donde yo más disfruto, la verdad. Bueno. Yo creo que el nombre en sí me parece interesante también de supervisión, porque puede dar por un momento juego como para pensar en superpoderes, ¿no? Por parte de la profesional que acompaña. Y yo me imagino a Ana como a través de los más de 1000 kilómetros que nos separa, como si tuviera ahí como una supervisión, ¿no? Como que pudiera ver igual cosas que yo no veo, ¿no? Y en parte yo creo que sí, y no porque Ana te hayas caído en ninguna marmita mágica, sino porque creo que hay una parte de profesionalidad y del propio rol, ¿no? Que sí que consigue eso y al mismo tiempo siento como que es un espacio como el que dices y que yo lo siento horizontal. Entonces también me apetecía como hablar contigo de eso, ¿no? Cómo crear este espacio, cómo crees que se pone en juego, ¿no? Como esta, ¿no? Esta visión, ¿no? De la parte del rol de supervisora, supervisada, ¿cómo lo vives tú? Bueno, sí, es verdad. A ver, mi caso, yo voy a hablar de mí. Claro. Claro, yo me sitúo en mi biografía y en mi trayectoria. Y claro, yo he tenido mucha suerte porque desde que yo soy arteterapeuta siempre he estado como muy inserta o he decidido estar, porque sin duda ha sido también algo que yo he elegido, como muy vinculada, ¿no? A otras compañeras, bueno, mi trabajo está muy vinculado a la formación en la universidad, me interesó mucho por lo que hacen otras, entonces, si bien creo que ya en la relación terapéutica y arte terapéutica debe haber algo de la horizontalidad, o mucho, en el espacio de supervisión es donde va de base en el sentido de que la gente que suele venir a decirme, Joana, sigues supervisando, tienes un hueco, eh, viene desde ya, pues, o poco o mucho camino recorrido, pero lo que yo me encuentro son personas como con muchísimo compromiso, que se preocupan muchísimo por su praxis, que se hacen muchas preguntas y que para las que no tienen respuestas, esto a veces genera como cierta urgencia, pero en realidad luego lo que nos encontramos es que esas preguntas nos llevan a más y va rebajándose la urgencia y lo que aparecen son posibilidades, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir que, claro, al final casi somos compañeras en un espacio, no porque nos conozcamos personalmente, no me refiero a eso, ¿no? Sino que sabemos que somos personas en distintos momentos de su trayectoria que vienen a juntarse y a pensar juntas esa relación de acompañamiento,
esos recursos con los que se supone que contamos. Entonces, es un ejercicio de verdad de mucha horizontalidad en sí mismo. Sí, bueno, el poder reconocernos cada una en su lugar, en su momento, ¿no? Siempre buscas quizá esa mirada de alguien que sientes pues que ya lleva un tiempo en ese recorrido, ¿no? Que tiene una cierta, bueno, un conocimiento quizá de la praxis, no tiene por qué ser tanto de tu campo de trabajo, aunque a veces también, ¿no? Necesitas a alguien que de forma específica trabaje con lo que tú estás trabajando, pero no tiene por qué. Pero sí, bueno, que tenga un recorrido, quizá en esa búsqueda, no sé, de andamiaje, de seguridad, de poder dejarte un poquito caer, pero no tanto desde, como te decía, algo vertical, sino más desde que entiendes a la otra como alguien, bueno, pues eso, como con solidez, con firmeza, ¿no? Con una cierta experiencia. Mm, Y luego esta cuestión de lo vertical, yo te comentaba que me parece que se produce más en la posibilidad de mirar como a vista de pájaro, ¿no? Yo creo que el rol de la persona que acompaña en supervisión, de la supervisora, es un poco ese, ¿no? Entiendo y sé de lo que me hablas, pero tengo esa posibilidad de extrañarme también porque hay esa cierta distancia, ¿no? Con la persona que traes a la sesión o con el proceso o con el grupo o con el tema o la dificultad, ¿no? Entonces, esa posibilidad de mirar como a una cierta distancia, un poquito desde arriba y que lo podemos hacer juntas, ¿no? Eh, yo creo que es como muy creativa, muy de jugar, de poder hacerlo juntas, pero efectivamente cada una en su lugar. Vaya, es una cuestión también de roles, ¿no? Y de ujú. posiciones. Sí, es que escuchándote me viene como que es una profesión con mucha necesidad de red y se buscan Mm. espacios de compartir, ¿no? O entre colegas, si tienes la suerte, ¿no? De compartir proyecto con otras arteterapeutas o incluso en tu trabajo, ¿no? A veces compartes, ¿no? En equipos multidisciplinares, ¿no? Pero como lo propio de la supervisión precisamente es esto, ¿no? Es como poder tener esta mirada un poquito, como dices tú, de pájaro, ¿no? Y también como eso, como la necesidad de la búsqueda de compartir, ¿no? Nuestro trabajo para, como esta ética profesional, ¿no? Para intentar Claro. mejorar. Sí, sí, yo ahora al escucharte como al final lo que también pasa en la supervisión en arteterapia en concreto, que lo que viene a ocupar, ¿no? El espacio también entre nosotras, pues son los procesos creadores, muchas veces las producciones artísticas. Invita también, ¿no? Como mucho a un diálogo desde a veces simplemente mirar juntas lo que ha sucedido y en ciertas ocasiones es casi, casi como para incluso validar, ¿no? Y entonces me venía la sensación o la imagen esta como de ponerte un poco la mano en el hombro de estamos juntas, ¿no? Ajá. Adelante, confía, ¿no? Que incluso a veces nos ha pasado como de, bueno, pues seguimos así, ¿no? Vamos a seguir así, ¿no? Y el Ujú. ejercicio de mirar consiste también muchísimas veces en poder reconocer, ¿no? No solo reconducir, que también si hace falta, o depurar, o buscar alternativas, ¿no? Que pareciera que parten más como de un posible conflicto, de un reto, ¿no? Que decimos a veces en sesión, ¿no? ¿Cuál es aquí la pregunta, el reto, la dificultad, la necesidad? Y muchas veces pasa por lo difícil que también es para las arteterapeutas confiar, creer mucho en su intuición, en su propia capacidad para mirar las escenas, quizá también desde esta vista de pájaro, ¿no? Desde lo simbólico incluso, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la sesión? ¿En qué andan las personas? ¿En qué andas tú con ellas? Y, y observo eso, que efectivamente eso hace mucha red, hace mucha sensación de no estar sola, Mm, de que efectivamente, aunque trabajes sola, bueno, que eres parte como de algo que claro, hacemos un poco entre todas. sí, y como lo que tú dices, de buscar un testigo, ¿no? Como de toda la vivencia, ¿no? Como que yo, pues efectivamente nos pasa mucho, ¿no? Yo te traigo mucho como el proceso como para compartirlo, ¿no? A veces con más retos o menos, pero de alguna manera como en esta triangulación, ¿no? De la relación, de la obra, ¿no? De la propia arte terapeuta, como poder tener como una dimensión, una tercera dimensión, ¿no? Como darle un poco como de espacialidad, ¿no? Un poco a eso, porque a veces estás como en ese juego tan dentro, ¿no? Que efectivamente
a veces te puedes sentir sola. En mi caso yo empecé también por eso, ¿no? Por decir, necesito como saber cómo estoy haciendo las cosas a veces, ¿no? Y, o sea, como poder compartirlo también. Sí, sí, ahora que te escucho me venía, o a lo mejor también por cómo cada proceso es muy diferente, ¿no? Pero había algo también en la búsqueda que hemos compartido, ¿no? Como de ese ser arteterapeuta, ¿no? Tengo un deseo firme y claro de que quiero acompañar Ujú, eh, procesos creadores de personas muy, muy diversas y más que necesidad que también como un deseo muy fuerte, ¿no? Por indagar en esta identidad profesional, en esta forma de hacer específica y, y pensaba que había eso como de preguntarse un poquito cuál es la tarea también, ¿no? Y en la medida en que hemos ido avanzando yo he sentido, ¿no? Que aparecía como efectivamente también una cierta porosidad, una movilidad, una flexibilidad y también mucha firmeza, mucha claridad, ¿no? Y en ese diálogo también se ha ido dando un poco el trabajo. sí. Y también, como en relación con esto, también como nosotras estamos hablando también eso de lo que hemos creado juntas, que es como muy concreto, que es una supervisión individual, ¿no? Pero tú también haces supervisión grupal y me interesaba como esta visión, como qué nos aporta, no tanto las diferencias, igual como qué nutre cada una. Mm. Bueno, el grupo siempre tiene la potencia de ser grupo, ¿no? Ujú, Realmente si logras transitar con el grupo hacia eso, ¿no? Hacia que somos esa entidad, ese dispositivo, ¿no? Es que en el que cada persona de alguna forma trae sus necesidades, sus inquietudes, bueno, lo que está transitando en el momento y claro, desde esa escucha grupal se produce como una resonancia muy fuerte. Yo creo que permite como muchísimo aprendizaje conjunto simplemente por escuchar, mirar juntas, poder pensarnos, sorprendernos de lo de la otra. Y en ese sentido yo creo que como que se trabaja muchísimo tanto en la empatía como en la comunicación, o sea, pero hay como un aprendizaje enorme como de la escucha de la otra, casi como de si fuese lo propio, ¿no? Esto ujú. también pasa en los espacios grupales de arte terapia, pero se da esta cosa, ¿no? De que juntas alcanzamos a mirar donde una no puede mirar y entonces aparecen como un montón de recovecos, de aristas, especialmente si incorporas obra respuesta o creación en grupo. Bueno, ¿no? Esta cosa como de, mira, yo tengo para ofrecerte, ¿no? Esta mirada, esta visión, esta resonancia, esto que me viene. Mira a ver si te amplía o te ofrece algo más, ¿no? Y, y yo creo que para quien comparte, por ejemplo, su parte de trabajo, siempre hay esta cosa ya del poner fuera, ¿no? Del poner para el grupo, para la escucha y ya hay un alivio y en la propia forma de compartir, tanto desde lo plástico, lo verbal, el cuerpo, ya, ¿no? Ya va habiendo como unas capas de elaboración, de darse cuenta de cosas, de así, que sería como casi una autoescucha, ¿no? Y luego todo esto, ¿no? Que los grupos ofrecen. Y luego a mí me da la sensación de que da mucha contención emocional, pues sí, hay esta cosa de dejar fuera en espacios seguros y, y al final esto también está en los procesos de acompañamiento y llega a la supervisión, ¿no? Como este desgaste que a veces hay en la tarea o cuando nos vemos verdaderamente interpeladas por situaciones que son más complejas o más críticas y que a la hora de responder tendemos a ponernos un poco rígidas, ¿no? Y a tirar sí, las teorías, por supuesto, sí, ¿no? Pero se nos olvida quizá volver a nuestro territorio de la creación, de lo simbólico y yo creo que en los grupos de supervisión esto emerge muy claramente, ¿no? El pensar juntas es tan poroso, es tan rico, es tan multidimensional y tan creativo, ¿no? Que de repente es como, hey, no te olvides, ¿no? ¿Cuál es nuestro terreno y nuestro lenguaje? En realidad es muy guay poder hablar de todo esto. ¿Cuántos años Cuando- llevas haciendo supervisión, Ana? pues la mía propia desde que me formé en distintas etapas, en distintos formatos.
Y claro, estamos hablando de 2006, que yo terminé mi formación. Bueno, pues desde entonces, casi todos los años que llevo trabajando, que también son ya bastantes. Bueno, veo que estamos en 2026, igual son 20. Ha habido intermitencias, pero sí que es cierto que yo, desde que acabé mi formación, para mí era como bastante urgente tener una práctica Ujú. habitual, continuada, porque si no sentía bueno, se me escapaba la profesión, ¿no? Sí. Y todo el tiempo en paralelo, ya te digo, con ciertas intermitencias, pero he mantenido mi supervisión y mi trabajo terapéutico personal. Y luego yo, ofreciéndome el espacio de supervisión, pues quizá desde un poquito después, cuando me llevaba unos años de mi propia práctica supervisada, me formé de forma continuada pues, en psicoterapia, en intervención comunitaria, en supervisión, o sea, seguí formándome y unos añitos después es cuando me lancé a empezar y entonces quizá llevaré pues igual 15, algo menos quizá. Ya ves. Hmm. Sí, siempre ha habido algunas personas en individual. Actualmente acompaño procesos en individual y un grupo. Ujú. Un grupo que ya lleva tiempo conmigo, habíamos estado trabajando online porque iniciamos en pandemia, nos hacíamos muchos cuestionamientos sobre todo esto, pero la verdad es que se generó un vínculo y una confianza, yo creo que muy, muy sólida y muy sentida. Y después el grupo ha transitado a lo presencial, a un formato mucho más de supervisión basada en el arte. Todo lo hacemos a través del proceso creador, mucha reflexión y lo vamos hilando y vinculando a nuestra práctica también clínica y de intervención, por supuesto. Y es un grupo de largo recorrido ya. Qué suerte. Qué suerte poder Sí, la llevarlo al verdad que sí. presencial también, ¿no? Como que ahí ya. Porque por lo que cuentas, claro, porque, o sea, como la supervisión lo que hace única, ¿no? Dentro de la arte terapia, como tú dices, es que hay códigos, es que hay, ¿no? Lenguajes, entonces, ¿no? Se ve la parte teórica, se ven las bases, pero también como estos otros planos corporales, artísticos, ¿no? Y esta metodología que ahora nos cuentas, basada en las artes también, ¿no? Como enriquece si ya metes el cuerpo y presencialidad, ¿no? Como que ya se multiplica un poco esos espejos, esa escucha, ¿no? Donde resonarse, como que me parece algo como de mucha, también de mucha calidad y como para poder identificar bien, ¿no? No quedarte tampoco en un plano mental, porque tenemos una Mm. profesión que baja un poco, ¿no? Que supera eso, ¿no? Y como poder también vivir una supervisión desde otro tipo de metodologías también propias, ¿no? Como arte terapeutear al arte terapeuta, ¿no? Como poder vivir eso, ¿no? Como también. Sí, fíjate que es que además bueno, me están viniendo dos cosas, ¿no? Yo tuve mucha suerte porque, bueno, me formé en un método muy concreto que es el método del duende de una arteterapeuta, Abby Miller, americana, que lleva muchísimos años de trayectoria y tuvimos la suerte de que las compañeras de Barcelona nos trajeron a esta profesional y a esta formación y luego pudimos vivenciar incluso un grupo online con ella en el método concreto, en el cual ya se cruzaba un poco todas estas dimensiones que dices, ¿no? Em, y yo progresivamente, tanto en la supervisión que recibo, en el equipo, por ejemplo, en el que colaboro e intervengo, también recibimos supervisión grupal y sin duda está la resonancia plástica siempre, desde la escucha de la otra que comparte su proceso y en los que yo facilito en la medida en la que puedo y se da, está en la base. Es verdad que a veces es más y a veces es menos. Y la otra, o sea, quiero decir que a veces hay como días que son como de un relato, pero yo también con el tiempo, con la cuestión de lo verbal, y lo hemos hablado muchas veces, me peleo ya mucho menos, ¿no? Para mí la palabra es muy, muy plástica también, si la podemos llevar efectivamente a algo más del proceso creador y no que quede como anclada en Mm, justificar, explicar, argumentar, no. Ese mm, otro tipo de ir al lenguaje, a la poética, ujú. eso también está incluido. Y me venía otra cosa que tiene que ver con que también muchísimas veces, como bien sabemos, nuestro cuerpo disciplinar es súper, súper interdisciplinar. Entonces, las profesionales vienen de muchísimos campos, ¿no? Y he encontrado también acompañando a profesionales que igual no vienen en su origen formativo de las artes, ¿no?
mucha necesidad también y mucha búsqueda de ir al proceso creador, a su propio proceso, a entender sus propias imágenes, a dialogar con ellas, a dejarse sorprender. Y claro, esto coge una fuerza enorme en la supervisión también. Ana, ¿cómo vives tú la relación de esta supervisión con la necesidad del autocuidado en las profesionales? Pues la verdad que creo que es el espacio que lo promueve sin duda, ¿no? Es verdad que el espacio terapéutico personal es fundamental, pero la supervisión, y especialmente en grupo, por un lado, lo que tú decías, ¿no? Es una profesión bastante solitaria a veces, ya sabemos que a nivel de regulación, de poder estar en instituciones, ojo, teniendo en cuenta que muchas veces tampoco en las instituciones hay como un acompañamiento a las profesionales para su cuidado y la prevención quizá del burnout o Ujú, de este desgaste, ¿no? Quiero decir que partimos de que es una profesión sin duda ya no tan nueva, ujú. pero que está costando, ¿no? Que podamos estar trabajando efectivamente en colectividad, o sea, en entornos más comunitarios, con equipos, pensar juntos, los procesos, las intervenciones, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú, por un lado, esa soledad. Por otro lado, que también se da bastante a menudo que arteterapia trabaja con poblaciones, ya sabemos, atravesadas por muchísimos ejes de desigualdad, tremenda vulnerabilidad. En muchísimas ocasiones llegamos allí donde ya es un poco como, bueno, a ver qué tal con arteterapia, ¿no? Y nos encontramos pues, cuadros o entornos clínicos muy complejos, personas que incluso han estado mucho tiempo institucionalizadas, pero que de repente en arteterapia emerge como esa chispa, ¿no? Que es lo que tiene la disciplina. Entonces, con esto te quiero decir que verdaderamente la complejidad de las personas y de las poblaciones a las que acompañamos también. Luego, si bien es verdad que existe todo este tejido asociativo del que yo soy parte, de AFIA, de FEAPA y otras asociaciones en el ámbito nacional y por supuesto fuera, bueno, pues cuesta, ¿no? Que exista una formación continuada, espacios de supervisión continuado. Entonces, creo que todos esos elementos contribuyen, ¿no? A que pueda haber una sensación de desgaste, de tener que sostener la profesión a costa de muchísimos, muchísimos esfuerzos, a veces vitales, a veces personales, formativos y académicos, enormes, ¿no? Porque la he de compaginar con otra profesión que es, digamos, de la que es mi sustento fundamental. O porque, pues sí, o porque he estado en un entorno donde he hecho una praxis, un desarrollo que ya no me apetece y ahora me quiero lanzar a otro tipo de... Entonces, bueno, creo que espacios de supervisión vienen efectivamente como a nutrir todas esas pequeñas quiebres o heridas o cuestionamientos muy, muy grandes, ¿no? Que nos hacemos y que se hacen las compañeras arteterapeutas. Y finalmente lo que ofrecen es como más vitabilidad, muchas más ganas aún de seguir adelante, esa sensación de que merece la pena, de que el trabajo que hacemos es no solo valioso, basado en la ciencia y en la evidencia y significativo, ¿no? Para las personas, sino que es que encima es como muy especial, ¿no? ujú. Como que efectivamente por lo que decías, porque está tan embebido del proceso creador a disposición de lo humano, que, bueno, pues que es verdaderamente muy, muy valioso y requiere de un cuidado alto. Claro, de Y por mucha tanto necesidad, también de de los... mucha... Perdón, Ana. No, 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 de las profesionales, ¿no? De cuidar Ujú, verdaderamente que esas ganas, esa esencia creadora, ese disfrute también, ese entendimiento de cómo es ujú. la disciplina, pues que no se pierda, ¿no? Que no se vaya quedando como un poco aplastado por las dinámicas del día a día. Totalmente Perdona. de estar en continua defensa, ¿no? De lo propio, como tú has dicho, de la precariedad, de tener que llevar varios trabajos porque efectivamente no se sustenta Mm. una con, ¿no? Con proyectos, ¿no? De arte terapia solo, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera me parece muy interesante esto que dices, como de recobrar también esa propia vitalidad profesional, de volver a ilusionarse, de recoger eso con fuerza, como de esa propia vitalidad creadora también de la profesional, porque creo que es una profesión en la que necesitamos todo nuestro potencial creador para acompañar. Y si eso, Justo y para si eso lo vas acompañar y perdiendo,
Sí, pensaba también para comprender, ¿no? Para poder verdaderamente afinar esa, bueno, esa mirada clínica, esa escucha, o sea, clínica en el sentido de entender la globalidad de lo humano, de los procesos, del modo, ¿no? En que las personas también son atravesadas por sus circunstancias y su forma de sufrir tiene que ver con eso. Y como muchas veces es muy, muy complejo, efectivamente, tratar de comprenderlo desde un solo lugar más teórico, más técnico, a veces es una respuesta precisamente frente al reto que me viene o esa posición que tú decías como más defensiva, ¿no? Y toca un poco desarticularla, o Mm. sea, sí, acogerla, por supuesto, ¿no? Pero llevarla un poquito a otro lugar que nos permita efectivamente comprender justo desde ahí, desde lo simbólico, desde lo creador, a esa otra, a la que acompaño, ¿no? Y a la que observo crear, que al final es el privilegio también que yo creo que tenemos en la profesión y en la supervisión. O sea, el gran privilegio de la supervisora es tener ese que te decía, ese lujo, ¿no? Esa oportunidad de poder ver el trabajo de otra persona, de otra compañera, de otras compañeras, desde un lugar de visión conjunta. En mi caso en concreto, yo lo que recibo es desde bueno, pues un reconocimiento también, una validación de mi propio lugar, y eso me hace bien. Y, y desde ahí, desde el sabernos, em, pues eso, ¿no? Presentes, capaces, juntas, como, ay, he perdido como un poco el hilo de la idea en el sentido de que creo que sí, que es un lugar como de privilegio en ese sentido, de poder observar, como decíamos, en los grupos y en las intervenciones a esas otras personas en su proceso creador y en la supervisión a esas otras arteterapeutas también en su proceso creador reflexivo, ¿no? Ujú, Reflexivo muy profundo, ujú. de capas de lo que sucede y de lo que acontece en el encuentro con las personas, ver cómo las arteterapeutas van buscando, ¿no? Esas capas de comprensión tan Ujú, sutiles, ujú. tan múltiples. Y como de esto que hablábamos del autocuidado, como seguir cuidando, que a su vez como que es una cadena de cuidado, ¿no? Como que el proceso no se acaba en el setting, ¿no? arte terapéutico de ese momento, ¿no? Sino como que es algo muy vivo, ¿no? ¿no? Que te hace también coger ideas, dudas, cuestionamientos y volver, ¿no? Y de alguna manera tú desde ese rol sigues como ayudas a cuidar esos procesos también, ¿no? Como de alguna manera se visibilizó como esa como red también. Claro, es verdad que se amplifica. Ahora que pensaba, aunque es un poco en la sombra, ¿no? Todo ese trabajo, en realidad es verdad que al final repercute en las personas a las que acompañamos, ¿no? Ujú, Y es una forma efectivamente de cuidar. Y luego pensaba también al escucharte que muchísimas veces las personas que acuden a la supervisión, o sea, yo creo que es enormemente gratificante poder volcar la vulnerabilidad, sí. que ese poder decir, "Jo, estoy aquí", o vengo que, no, que a veces no tenemos ni palabra, efectivamente, y entonces aparecen todas estas metáforas de tantos tipos, ¿no? Más desde un gesto, un movimiento, un sonido, ¿no? Y poder dejar y volcar y dejar caer toda esa vulnerabilidad, que yo creo que a su vez, efectivamente, es como una especie de, pues no sé si de un eco, ¿no? También del espacio de arte terapia, donde pueden las personas venir con su vulnerabilidad y esa es la materia con la que trabajamos, lo humano. No solo son los materiales plásticos que están también al servicio, ¿no? Pero es todo eso con lo que realmente trabajamos, con el compartirnos y hacer con eso algo distinto, ¿no? De lo que veníamos haciendo. Ujú. Ana, como el podcast se llama Algunas cosas perduran, como me hace ilusión incluir esta pregunta en las entrevistas, de qué es lo que perdura para ti después de una sesión de supervisión, grupal o individual, como qué sensaciones te deja.
igual son diferentes dependiendo de los días, ¿no? Pero como, ¿qué es esto que perdura? Y ahora conversando también. Mm. Bueno, como ahora estoy hablando contigo, en concreto, ¿no? Bueno, para mí suele perdurar mucha sensación de afecto, de, sí, ¿no? Que acabas y es como, ostras, esto que acaba de ocurrir, ¿no? Y se queda algo de lo, pues sí, de lo del cuidado, del afecto, del respeto mutuo, o sea, eso perdura sin duda, ¿no? Y luego también, como efectivamente no todos los encuentros son iguales, también para mí queda algo como de microproceso, ¿no? De algo que tiene más que ver con la lucha y el empuje, ¿no? Y que muta en, ¡hala! ¡Jo, qué bien!, ¿no? Qué bien nos vamos, ¿no? Con tantísimo agradecimiento, sensación de ligereza, ¿no? De haber verdaderamente podido soltar algo, ¿no? Y llevarte otra cosa. Entonces, bueno, como esas dos cosas, ¿no? Mucho afecto, mucho reconocimiento, mucha, como te decía, validación y a la vez ese microproceso de hacia otra posición un poco más tranquila, más calmada, más amable, con la que sientes que puedes como no solo ir luego después a otra sesión en tu curro, sino como a la vida, ¿no? Ujú. Eso es lo que para mí perdura. Que por otro lado, además, el título de tu podcast me parece una maravilla, ¿no? Imaginar que hay cosas que todavía son de esas cosas que perduran, me encanta. Me hace mucho bien el título. Mm. Y además claro, como yo estoy contigo, Ana, también a mí me viene porque necesitaba decirlo también como de mucha claridad, ¿no? O sea, como también, como cuando, ahora de escucharte, como que creo que en un trabajo también de supervisión y contigo, a mí me queda mucho eso también, ¿no? Como que hay como tú dices, como desenredar algo, ¿no? Algo que estaba así como más tenso o igual dentro de la incertidumbre o del no saber, ¿no? Como clarificar o Mm. aligerar, como dices tú, ¿no? Como que... Sí, y ahora me está viniendo, que no lo hemos nombrado como de forma específica, ¿no? Pero que muchísima parte del trabajo, como bien sabes, en supervisión tiene que ver con, de alguna forma, mirar y clarificar algo de la relación, del vínculo, ¿no? De la relación, bueno, terapéutica, ¿no? Con todas las Ujú, dimensiones de lo transferencial, de lo contratransferencial, ¿no? Y cuánto, después de todo ese trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? Con clarificar qué es lo propio, qué es de los otros, qué te está dificultando, ¿no? Qué se está movilizando ahí, qué está sucediendo, qué te está impidiendo efectivamente ver quizá otra cosa, mirar más allá, ujú, establecer un determinado límite o donde se ha perdido y hay que reconducirlo, ¿no? Y justo es eso, ¿no? Es un ejercicio al final de claridad y de clarificar. ujú. Y está al servicio de una relación, ¿no? Como es también la de la supervisora con Claro, la persona que supervisa, que es claro. también de una naturaleza especial, ¿no? Ujú. Y es única, ¿no? En tanto que ¿no? Son personas, ¿no? Como profesionales, ¿no? Con su base y su autenticidad también, ¿no? Y su forma Exacto. de hacer, ¿no? Pero que efectivamente cuanto más clara es, más claras están las posiciones, la tarea de cada una, efectivamente con toda esa horizontalidad, con toda esa capacidad de mirar juntas, pero con mucha claridad, como te decía antes, de cuál es la tarea en la supervisión, cuáles son los roles, eh, hasta dónde las posibilidades y también cuáles son claros los límites. Bueno, pues al final ese ejercicio también muy riguroso y muy ético. Por eso hemos empezado, te decía, como recordando que no deja de ser un requisito fundamental, ¿no? Para ejercer una práctica medianamente saludable, ¿no? De acompañamiento, que es que además para ser parte de una red profesional requieres de una serie de horas de supervisión, de una serie de horas de intervención, de terapia, y es fundamental que así sea, Ujú, porque bueno, actuando como motor podemos trabajar para consolidar, como te decía, espacios de supervisión, porque no es fácil, no es fácil. Y por otro lado, es un compromiso ético fundamental, ¿no? De las arteterapeutas y de las profesionales, que no sé si todas hacemos o tenemos, pero que quiero imaginar que sí, que caminamos para que cada vez seamos más. ujú. O como si hay dudas o lo que sea, después de escucharte, Ana, que, que igual se animen a Claro, buscar estos claro. encuentros porque
como fuera de, ¿no? De una cosa que te restringe hacia, yo creo que te abre como a la experiencia y a una calidad que, como hemos dicho antes, que se multiplica, ¿no? Y en toda esta parte de autocuidado profesional, entonces como que yo veo la importancia, pero espero como que también llegue como esa necesidad y como para el propio reconocimiento de la profesión también. Justo, sí, ¿no? Que transitemos como de esa idea de que es un control, ¿no? Ujú. A efectivamente entender que es un espacio seguro, confidencial, absolutamente atravesado por unas reglas y unas dinámicas, y que es para el aprendizaje, que es para sentir, es para pensar, es para lo que hemos dicho, para hacernos preguntas, para llegar a conclusiones incluso, ¿no? Y también muchas veces es la antesala de mucha toma de decisiones, ¿no? Mm. Muy, muy claras, incluso decisiones que ya se vienen gestando, desde lo más concreto de una decisión para una determinada sesión, como a veces tienen que ver con un marco más institucional o profesional, y a veces incluso traspasan, yo creo que a lo vital, ¿no? De, que están absolutamente entrelazados, pero que hacen falta, ¿no? Espacios de así, ¿no? De poder parar un momento, mirar, pensar, para después, efectivamente, pasar de eso simbólico a lo real, ¿no? A esa Ujú. decisión concreta, a ese posible cambio, a esa continuidad en un momento dado. Claro, Mm, que la calidad habla del hacer, pero también del anticipar, preparar, luego, ¿no? Después, ¿qué haces con toda esa información, ¿no? ¿Qué has observado, ¿no? Como que vertebra todo, ¿no? mm, mm. Y Es un tiempo como de backstage. A mí me gusta como verlo así, ¿no? Y es muy necesario, sí. Bueno, me emociona mucho seguir ahí, es la verdad. Tengo mucha suerte de estar tanto en la intervención, ¿no? En el contacto directo en mis propios procesos con personas, como que estoy muy vinculada a la formación de profesionales. Y bueno, pues me emociona mucho que se esté cada vez más como afirmando o confirmando lo que nosotras ya sabíamos, que podamos estar cada vez en más lugares trabajando muy bien. Me encanta la diversidad de las profesionales que somos, me encanta la diversidad de orígenes formativos, de las propias formaciones en arte terapia. Me emociona mucho eso, que somos muchas, que tendemos a estar cada vez más conectadas y seguir aquí pues me emociona, no solo porque estoy viva, sino porque sigo pudiendo compartir y aprender bastante. ¿Y a ti? a mí me emociona como ese contacto tan humano, como de ir a algo como muy valioso, como de eso, de estar vivo, de estar aprendiendo, de estar viviendo experiencias, de crear espacios que me parece como que son como oasis dentro de lo que vivimos, ¿no? Que luego lo podemos llevar a la vida todo lo que generamos y todas las herramientas propias, pero como de alguna manera son como unos espacios como que son unos tesoros, ¿no? Yo lo vivo así, de mucha libertad, entonces de poder Sí, yo a generar, veces digo, ¿no? Que no se nos olvide que eso ya ha existido. claro, no Bueno, te- que no estábamos hablando de eso, ¿no? De no olvidarnos de la trascendencia que tiene y la importancia que tienen ya los encuentros en sí, ¿no? Tanto en la supervisión como al final del material que traemos a supervisión, que al final es como un relato sobre una vivencia, que aunque es verdad que tenemos que estar revisando esos objetivos de trabajo, ese alcance y todo eso, pero yo creo que siempre el empuje también es para validar que esos encuentros humanos se dan y que son, como bien decías, como excepcionales y necesarios. Bueno, yo creo que con el presente, ¿no? Que tenemos también nos anclan un poquito más en la poética y en la pausa. Ujú. Y en cuidarnos de todo lo que nos rodea, ¿no? También últimamente, ¿no? Como Mucho, mucho. poder acompañarnos en la vida. De Sí. esta manera. Me gustaría que nos recomendases algo, pues, como algo del trabajo que estás haciendo. En la presentación comentaba, ¿no? Que de, bueno, de un artículo que has escrito, ¿no? Como que nos pudieras compartir algo, ¿no? Por si a alguien le apetece leer algo que hayas escrito o algo sobre.
sobre el Mm. tema. Bueno, aunque me da un pudor que no veas, sí que es verdad que cuando pensaba en las publicaciones, la última ha sido un artículo junto a Marian López en la revista de The Arts and Psychotherapy, que bueno, publicar es costoso y necesario. También animo mucho desde aquí a las arteterapeutas que tanto trabajan a que escriban. Yo, sabes que te lo digo muchísimo, Paloma. Ya, ya, ya. Tenemos que compartir lo que hacemos, hay que generar también como todo ese material para las generaciones que vienen. Y este último artículo que fue sobre la producción metafórica en el contexto del proyecto Brundibar, que es un proyecto de I+D que hemos tenido en la Complu los últimos 4 años, si no me equivoco. Y bueno, de todas las cosas que han sucedido en ese proyecto, que han sido muchas, invito a ver si os interesa la web del proyecto, con todos los materiales que hay ahí compartidos y donde se ve un poco la trayectoria. Hemos trabajado en varios centros de toda la geografía, con un montón de arteterapeutas, pero especialmente aquí recopilamos un poquito y de alguna manera clasificamos, pero de una forma bastante humana, toda esa producción metafórica, ¿no? De los y las menores en los procesos arteterapéuticos que es tan rica, ¿no? Y que justo nos invita como a esa escucha y a esa forma de comprender a la otra cuando encima es un menor, una menor, ¿no? Que viene con todo ese universo simbólico, esa necesidad de expresar de distintas maneras. Y es un artículo que nos costó y nos gustó mucho compartir y que sin duda habla del trabajo de un montón de personas, aunque nosotras lo firmamos. Ese, por ejemplo. Y luego es verdad que yo le tengo mucho cariño a un artículo mío que se llama sobre el acompañamiento en arteterapia. Este está en la revista de la Complutense, que es la primera vez que me atreví a escribir algo yo sola y bebía mucho, pues justo de algunas de las reflexiones que hemos dicho, ¿no? De estas cosas que tú vas transitando ya en tu práctica y cómo vas haciendo cuerpo de la teoría y cómo vas entendiendo. Ese le tengo especial cariño. Y bueno, así, de todos modos, eh, bueno, cualquier duda también me puedes preguntar tú, me pueden preguntar. Claro, Y claro. animo mucho pues a seguir toda la red profesional, efectivamente, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, la EFAT, yo creo que está siendo un lugar de encuentro maravilloso, la Federación Europea, sin duda las asociaciones que tenemos por toda la geografía de compañeras y bichear mucho, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnas, tú entras en la asociación de Valencia, vete al directorio, mira a las personas, mira a ver qué han hecho, busca, ¿no? Que para eso estamos en esta era como tan hiperconectada y en este sentido nos hace mucho bien, ¿no? Ver qué anda diciendo por ahí la gente y haciendo porque te sorprende, que siempre hay alguien ahí que dices, ostras, voy a ponerle un correo que me va a traer algo. Entonces también recomiendo mucho eso, por lo que tú decías, ¿no? Como no quedarnos aisladas, sino llamar a nuestras propias puertas las unas de Ujú. las otras. Claro, y porque en ese sentimiento de aislamiento es difícil a veces empezar, ¿no? Entonces, joder, es un Sí, buen empujón. sí. Pues todo eso. Ana, También recomiendo mucho, Paloma, pues todo lo que se está trabajando desde el área quizá de la educación artística, pero en cualquier caso por los derechos culturales, todo el movimiento que está viendo también desde la Organización Mundial de la Salud para validar y visualizar, o sea, y visibilizar, perdona, todas las aportaciones, ¿no? De las artes en los procesos de salud de diversos tipos, no, ujú. no hablan solo de arte terapia. Pero bueno, que también que es desde lo más micro a lo más macro y vuelta y así un poco todo entrecruzado que miremos, que busquemos. En fin. Gracias, Ana. Como siempre, muy generosa porque encima nos ha regalado ahora como bastantes cosas, como, como decimos, para bichear y para aprender, para compartir. O sea, que es verdad que hay unos recursos y hay unos recursos online súper ricos para empezar, para seguir. O sea, que siempre se puede Sí. estar en contacto de alguna manera con la disciplina, Mm. ¿no? Porque siento que a veces sí que te puedes desconectar por muchos motivos profesionales, personales, ¿no? Pero como que si alguien quiere como reconectar otra vez, ¿no? Si tiene esta formación de arte terapia, ¿no? Pues todo esto que nos regalas, ¿no? Justo eso. Yo insisto mucho, bueno, no sé, que de verdad también si alguien
necesita compartir algo o, no sé, algún tipo de conversación o anclaje que bueno, que ahí estamos, ¿no? A mí me gusta, yo te insistía en que me gusta mucho que cuentes que trabajo en la universidad porque de verdad que también desde el equipo humano que somos las compañeras del máster de arte terapia, pero no solo eso, ¿no? De la unidad de artes con compañeras desde educación artística, todo el trabajo de inclusión social que hacemos, proyectos. De verdad, somos un equipo humano estupendo, nos apoyamos y nos tratamos de ayudar, caminamos juntas y tratamos de hacer un poquito de comunidad y de pertenencia. Y en ese sentido, de verdad que es que invitamos tanto a nuestras alumnas que han sido de otras generaciones como de cualquier lugar de la geografía que nos tomen también en consideración desde ahí, ¿no? Desde apoyarnos, desde llamar en un momento dado a una puerta, poner un email. Bueno, estamos aquí para apoyarnos. Gracias, Ana. Y Gracias gracias a ti. por tu trabajo y Bueno, por hacer crecer la arte terapia, vamos, básicamente, que no es y poco. gracias a ti por este espacio, ¿no? Y por todas tus iniciativas también para no sé, como para dar voz a todo esto y que le llegue a gente. Y que lo haces muchas cosas porque quieres, lo deseas y te apetece, que ese es un motor valiosísimo que no siempre... Sí, de tirar para adelante con dudas, pero tirar para adelante. Pues gracias, Ana. Gracias a ti, Paloma. Un beso. Hasta pronto. Un beso. Chao.